Seamos claros, decir en redes sociales que PlayStation 5 está en crisis es prácticamente pegarse un tiro en el pie, pero personalmente lo pienso y no porque crea que la máquina sea una buena o mala consola, porque no haya más o menos juegos, sino porque se han estado viendo de manera oficial, esto no son filtraciones ni tonterías, de manera oficial se ha estado viendo que la propia Sony ha cambiado estrategias que estaba pensando a muy largo plazo, incluso a décadas hacia adelante, las está derrumbando completamente porque les está saliendo lo que en el argot más específico dentro del mundo del videojuego se llama hacer un Concord. Y claro, hacer un Concord no es solamente un único juego que haya sido prácticamente el epítome del fracaso dentro del mundo del videojuego moderno, sino que lo que estaba haciendo la propia PlayStation a día de hoy y estaba planificando para que fuera su punta de lanza para las próximas décadas era no solamente un Concord. Bien, te lo voy a explicar todo de principio a fin y por qué pienso que PlayStation ahora mismo está en crisis. ¡Cuidado! Yo no estoy diciendo en ningún caso que PlayStation esté vendiendo pocas máquinas, yo no estoy diciendo en ningún caso que PlayStation no tenga biblioteca, que no tenga juegos, eso se lo dejo ya para los de la guerra de consola. Yo simplemente me voy a remitir a ver las informaciones que tenemos a día de hoy y voy a plantear mi opinión. Ni más, ni menos, ni todo lo que a ti se te ocurra. Y me parece absurdo que tenga que esto explicarlo al principio de un vídeo para que en comentarios, aunque lo vais a hacer, me vayáis a acosar a insultos. No, pero me parece algo maravilloso. O sea, vosotros si queréis hacerlo porque eso me da inputs para el vídeo. Así que, maravilloso, haced lo que os dé la gana. El caso, señores, una de las últimas noticias que habría alrededor de PlayStation sería que Sony habría cancelado 2 juegos como servicio que tenían desarrollo, entre ellos un God of War de Bluepoint. Esto sería como podríamos decir en la finalización de ese macro gran proyecto que la propia Sony había planteado para el próximo año. Un macro gran proyecto el cual había prácticamente paralizado a todos sus estudios específicamente de PlayStation que trabajaban dentro de su propia consola. Por eso la escasez de juegos exclusivos first party por parte de Sony ha sido algo bastante acuciante en los últimos años en comparación con otras empresas. Y sí, comparado con Nintendo y comparado con Xbox. No, Rafa, porque ¿qué quieres que te diga? suma, no hay mucho más historia. Y solamente hay que ver cómo en el año 2022 ya se estaba hablando de esto. Sony está desarrollando 10 juegos como servicio que planea lanzar antes de 2026. Estamos en 2025. Si todo esto, ¿tú cuántos juegos como servicio has visto que hayan sido un éxito o que directamente hayan lanzado? El de Naughty Dog, de The Last of Us, cancelado. El de God of War, cancelado. Otros tantos, cancelado. El propio Helldivers 2, posiblemente sea el único juego que ha salido y podemos decir que ha sido un éxito. El propio Concord, que te voy a contar. Pero es que esto era en el año 2022. Esta noticia es del año, a día de hoy, ¿no? Del 17 de enero publicada. Pero es que ya solamente nos tenemos que ir al año 2023 y ya estaban retrasando 6 de los 12 juegos como servicio, que ya estaban aumentando. No me acordaba de que había aumentado 2 y planteados para el año 2026. Es decir, toda la estrategia que tenían pensada a largo plazo de PlayStation a día de hoy se ha derrumbado. Y por eso digo que están en crisis, porque ahora mismo a mitad de una generación, podemos decir, ya planteando y pensando en la siguiente generación, Sony se ha quedado sin estrategia y ahora tienen que reconvertirse y tienen que ver que las demás empresas no se han quedado precisamente quietas en su sillita esperando a ver qué hace papá Sony. Pero antes de irme a hablar de lo que estaban haciendo el resto de empresas, quiero hablar un momentito de lo que pensó la propia Sony, que era la fiebre del oro de los juegos como servicio. Está claro, y no voy a discutir a nadie, que si tú controlas un gran juego como servicio es una entrada de dinero tan apabullante, tan gigantesca, a un coste prácticamente, no te voy a decir nulo, porque mantener por ejemplo un Fortnite no es precisamente barato, tiene a toda una empresa trabajando día y noche en ello, pero hay otros tantos títulos que prácticamente te sale gratis en comparación con todo el dinero que estás sacando. Pienso por ejemplo en un Counter-Strike, pienso en un League of Legends, pienso en un Dota, pienso en un, incluso un, un Sea of Thieves. Estoy pensando en muchos títulos que son Live as a Service, que dan muchísimo dinero en comparación con lo que se está invirtiendo, y claro, es una fuente completamente constante. Y yo entiendo que Sony quisiera apostar por ese modelo de negocio con todas las de la ley, pero al haber apostado a algo que literalmente es una apuesta que
puede salir o no, ¿vale? Helldivers 2 salió, magnífico, pero eso no es precisamente lo habitual. La gran mayoría de juegos como servicios que salen al mercado, y estoy pensando en Suicide Squad, estoy pensando en todos los juegos que salieron alrededor de la moda de PUBG, como fue Fortnite, como fue Apex Legends, como fue Warzone, que eso sí que triunfaron, pero a partir de ahí muchos otros tanto. ¿Alguien se acuerda de el Battle Royale de la propia Ubisoft? ¿Alguien se acuerda de todos esos que cayeron en el olvido? Pues ¿qué quieres que te diga? Es apostar todo a una apuesta, y como esa apuesta salga mal, cosa que ha pasado, pues ¿qué quieres que te diga? Estás hipotecando todo el futuro de una empresa que va increíblemente bien, porque PlayStation 5 a día de hoy va increíblemente bien, pero su crisis a día de hoy ha comenzado, y como no sepan arreglarla, aunque ahora mismo parece que PlayStation tiene una salud de hierro, a día de hoy, en el futuro, se va a ver muy resentida. Y ahora sí que vamos a pasar a la sección en la que te voy a contar, en la que precisamente sus competidores no se han dormido en los laureles. Comencemos con Nintendo. Nintendo a día de hoy, personalmente creo que tiene la máquina que va a ser la dominante posiblemente en la próxima década. Y posiblemente, cuidado, que no se continúen si siguen haciendo las cosas igual de bien que hasta ahora. Nintendo Switch 2 se va a convertir posiblemente en la main consola, en la consola principal de prácticamente la gran mayoría de todas las personas que juegan a día de hoy. Y si no es la principal, será la secundaria, pero que va a estar entre las máquinas que todo el mundo va a tener. Yo lo tengo más que claro, para ser, ya sea para los juegos Third Party de Nintendo, ya sea para los Third Parties a nivel general, para poderlo jugar en cualquier entorno, porque va a ser la primera consola de la propia Nintendo en 2 décadas, la cual va a tener el apoyo extremo que da la propia Nintendo, y que ya solamente con eso ya puede convertirse en la consola más vendida de la historia. Y estoy pensando en Nintendo Switch, que no ha tenido el apoyo real de la Third Party con los grandes títulos de lanzamiento, pero que ahora sí que lo va a tener en Nintendo Switch 2. Rafa, los gráficos son... ¿Qué quieres que te diga? La gente, si puede jugarlo ahí, lo va a jugar ahí, porque ya la tiene, y a lo mejor no va a quererse comprar otra consola si el juego ya sale ahí, ¿no? No voy a discutir eso, si queréis, en otros vídeos que he hablado sobre el tema podemos tratarlo, ¿no? Bien, la siguiente sería la propia Xbox, una Xbox que a día de hoy no tiene nada que perder. Y cuando digo nada que perder, es nada que perder. Y se está reconvirtiendo a modelos completamente nuevos y locos, ¿vale? Posiblemente, viendo todo lo que hay encima de la mesa, yo opino que la propia Microsoft va a apostar por un modelo más abierto, un modelo más parecido a la idiosincrasia abierta del mundo de PC, pero con las características que hacen sencillo al mundo de las consolas. No por nada son Microsoft, no por nada tienen el mayor sistema operativo gaming del mundo, que se llama Windows. Así de claro. Por lo tanto, tiene muchas posibilidades de tener una máquina muy interesante, y a lo mejor no es necesario que sea masificada en ese aspecto, es decir, que haya 100 millones de personas jugando a su propia Xbox, y que simplemente con que haya 30, 40, 50, 60 millones de usuarios metidos dentro de ese ecosistema, y que después sigan sacando dinero, sacándolo fuera de su propio ecosistema, como en consolas de la competencia y tal, a lo mejor ya es más que suficiente para ser rentable a la propia Microsoft. Por lo tanto, Microsoft va a apostar por ahí. Yo creo que va a funcionar, yo creo que va a ser un éxito. Yo personalmente creo que va a funcionar, no sé a qué nivel de éxito, pero creo que va a ser rentable para la propia Microsoft. Pero claro, esa es mi opinión. Puede funcionarle o puede ser un estrepitoso fracaso, pero su estrategia está clara y es muy específica. Van a ir por esa línea, en mi opinión, apoyando dispositivos portátiles como pueden ser, yo que sé, las Asus ROG Ally X de turno, como pueden ser incluso las propias Steam Deck de turno a su forma, etcétera, etcétera. Claro, ahí también le tenemos que meter a un siguiente actor dentro del mercado, que sería la propia Valve, que nunca la habíamos contado como si fuera un actor importante dentro del mundo de las consolas, solo la teníamos relegada al segmento de PC, pero ella ha sido la primera que ha consolidado en todos los aspectos posibles el mundo de PC. Por lo tanto, a día de hoy habría que entender que uno de los actores de competición, y encima que son de los más peligrosos en mi opinión dentro del segmento de las consolas, es la propia Valve con su Steam Deck, con su Fremont, que sería esa que se está comentando que podría ser su consola de sobremesa, con sus gafas de realidad virtual, es decir, con un ecosistema tan grande, la cual
tiene un elemento que ninguna otra empresa tiene encima de la mesa, que es que ellos, primero, no necesitan que se masifique a corto ni medio plazo, ellos están jugando a una década vista, ellos no tienen inversores que se puedan impacientar, ellos solamente tienen a un señor Barbas, el cual tiene una visión y la va a cumplir, como consiguió con Steam Deck 1 después de haber fracasado hace 10 años con las Steam Machine y a día de hoy volviendo a lanzar el proyecto y siendo un completo éxito dentro del éxito que se entiende de una máquina de este tipo, que no necesita llegar ni siquiera a los números de una Xbox. Con menos números es un éxito para la propia Valve, pero claro, trabajando a largo plazo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Entonces, teniendo en cuenta todas estas opciones, que puedes estar más o menos de acuerdo, pero que vayan a ser más o menos éxito, pero sí podemos decir que todas estas opciones son empresas que tienen una estrategia definida a lo largo del tiempo, mientras que la propia PlayStation, su estrategia más clara que tenía a largo plazo era esta, y se está derrumbando poco a poco, como estáis viendo, y prácticamente, incluso considero que puede ser hasta algo bueno, la están abandonando. Y es que justamente eso creo que es lo que más puede salvar a esta crisis de la propia PlayStation, que es que lo están abandonando. Hay signos de que se están dando cuenta de que apostar todo al rojo no es precisamente la mejor opción, porque no es algo que tú puedas controlar, no es algo que tú, al menos, vamos a ver, si tú haces 10 grandes juegos con buenas narrativas, arriesgando, por ejemplo, en apartados jugables y tal, dando un producto que cuesta un dinero concreto, a lo mejor no cuesta tanto dinero porque los juegos como servicio cuestan una barbaridad y encima tienes que mantenerlo después a lo largo del tiempo para poder ser rentable, pues haciendo diferentes propuestas y tal, es más probable recuperar todo ese dinero que hacer lo que te he dicho, que es apostarlo todo al rojo. Sony se está dando cuenta, parece que PlayStation se está reconvirtiendo y sería el único elemento que le podría salvar de toda esta crisis, pero vuelvo a decir, ahora están de nuevo en la casilla de salida para plantear toda su estrategia a largo plazo, mientras que sus principales contendientes ya están no en medio de la carrera, pero sí que están bastante avanzados. Y es que Sony a día de hoy, aunque yo considere que puede estar en crisis por este tipo de elementos que estáis viendo, es precisamente una de las que mejor posicionada está dentro de este territorio. Y me explico, vamos a ver. Nintendo es posiblemente la que mejor está posicionada en todo, ¿vale? O sea, Nintendo es el todopoderoso ente a día de hoy. Pero si hay que sacar a otra empresa que está muy bien posicionada y con que sepa mover bien su ficha puede triunfar, esa es PlayStation, porque a día de hoy es la que más instaurada tiene nivel de hardware a nivel mundial, es la que tiene una de las marcas más fuertes después de Nintendo, incluso a la par de Nintendo, bastante interesante, es la que tiene, no a lo mejor los mejores third parties del mundo. Yo personalmente estoy en medio, me gusta mucho God of War, pero me gusta mucho la saga Halo, me gusta mucho Uncharted, pero a lo mejor me gusta, pues yo que sé, Cameo, ¿no? Que no hay un juego desde el Xbox 360, pero a mí me encantó el Cameo de Xbox 360 de Rare. En fin, puede ser que no sea la que tenga los first party más absolutos, ¿no? Sobre todo pensando en Nintendo por parte de Sony, pero están muy bien valorados por todo el mundo. La gente espera esos títulos y dan como mínimo renombre para meterse dentro de ese territorio. Por lo tanto, Sony está muy bien posicionada, pero claro, vuelvo a decir, está en crisis, aunque esa crisis que ya no sabe a dónde va, pues con un poquito de esfuerzo, con un poquito de saber mirar, con un poquito más de tradición dentro del mundo del videojuego y no querer adelantarte a todas las modas de los Lies of Service, de lo de tal o de cual, pues a lo mejor simplemente puede volver a tener, o puede mantener, más bien no volver, porque ahora mismo tiene una situación de dominancia en cierto sector del mercado del videojuego, pues puede mantener ese segmento, pero cuidado, tiene que tener una estrategia clara. No se puede dormir en los laureles. Es que la competencia, primero, tienes a una empresa que está moribunda y que quiere revolucionar todo, esa es Microsoft. Tienes a una Valve que está jugando a muy largo plazo, y eso es lo más peligroso que puede tener una empresa de este tipo, sabiendo que tienes a un tío con una visión clara y que sabe que eso se tiene que construir poco a poco, y tienes a una Nintendo que directamente es imparable. Y mi mayor problema alrededor de la posible estrategia futura, ¿no?, de la propia PlayStation, con, por ejemplo, imagínate que vuelven a los juegos de un jugador y a lo mejor ya quieren decir, mira, no vamos a hacer el God of War
multijugador, que, bueno, de esto no va el vídeo, ¿no? Pero a mí me parece una idea de bombero que quiere que te diga un poco loco, pero bueno, ya está, a lo mejor estaban haciendo un magnífico trabajo, quién sabe, pero bueno, más allá de todo eso, a lo mejor si Sony vuelve un poco a sus raíces o intenta crear buenas aventuras de un jugador o intenta crear buenos títulos, los cuales simplemente sean buenos, que sean buenas narrativas, que sean buenas en jugabilidad, incluso reavivan, ¿no?, la llama de la de la muerta Japan Studio, ¿no?, y quieren volver a dar ese toque de innovación como hacían anteriormente, pues, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor pueden tener una oportunidad, pero yo me pregunto una cosa, ¿cuál sería la posición en el mercado que tendría PlayStation en ese momento? Porque Nintendo ya sabemos claramente cuál sería su punto, ¿no? Posiblemente sea Nintendo la unificación de todos los juegos que vayan saliendo, los tienes ahí, los tienes de manera portátil, a un precio relativamente barato, con una consola bastante contenida, etcétera. No vas a tener ni lo mejor, no vas a tener lo peor, pero vas a tener una experiencia muy versátil. Posiblemente vaya a ser la forma de entrada a todo el mundo para empezar a jugar, y a partir de ahí, pues ya, pues bueno, ¿quieres jugar con un poquito más de gráfico? ¿Quieres jugar con tal? Pues ya tendrán que ir decidiendo. Xbox a día de hoy lo que está intentando hacer es revolucionar lo que se entiende como consola, intentando a lo mejor no crear un dispositivo per se por ellos mismos, que seguramente existirá, entiendo que como mínimo un modelo de referencia al más puro estilo Google Pixel, pero que venderá su sistema operativo o que lo cederá para que otras empresas de hardware pues puedan crear la versión más tocha del propio dispositivo, una versión mucho más low cost pero que pueda ejecutar todos los juegos, etcétera, etcétera, versiones portátiles, si yo que sé, meterlo dentro de un dispositivo de realidad virtual, intentar estar en todos lados, es una estrategia, puede ser más o menos interesante, y me parece interesante, pero eso lo veremos con el tiempo. Igualmente está claro cuál es su posicionamiento. Valve, pues básicamente sería ese mismo posicionamiento de la propia Microsoft, que lo está cogiendo de la propia Valve, en mi opinión, pero Microsoft está mejor posicionado con su propio sistema operativo Windows. Cada uno está luchando con sus propias armas dentro de ese territorio, por lo tanto yo diría que están bastante bien posicionados ambos para intentar sacar su propio trozo de pastel, pero Sony, ¿qué va a aportar? Esa es mi duda, Sony a día de hoy está muy bien posicionada dentro del mercado, y si juega bien sus cartas, puede seguir estando bien posicionada dentro del mercado. Pero no veo que puede aportar Sony más allá de su propio juego si no lo saca dentro de su propio, si no lo saca de su ecosistema. No veo que pueda hacer. Podemos encontrarnos en un giro de los acontecimientos a una Sony que haga el camino contrario que está haciendo la propia Microsoft, y es lo único que yo veo a día de hoy. Te digo, yo no soy aquí ahora un enchaquetado de la propia PlayStation, no soy aquí Michael Patcher, uno de los mejores analistas, nótese la ironía del mundo del videojuego. No soy una persona que tenga esa visión a lo mejor tan más grande de todo ello, pero veo que las empresas tienen una serie de cada una tiene su propia orientación, y Sony, a menos de que quiera volver a enclaustrarse, que me parece, no digo en plan negativo, que quiera volverse un modelo más tradicional del mundo del videojuego, que sus exclusivos no salgan ni siquiera en la plataforma de PC, que sus juegos estén, ¿cómo se llama?, dentro de su propio ecosistema completamente cerrado y no puedan salir nada, y haya una especie de valor añadido para poder comprar su dispositivo. Es que yo no veo otra opción por el camino. Espero que os haya gustado, que os haya como mínimo parecido interesante esta reflexión. Esto no deja de ser un canal orientado a la opinión. Yo no soy aquí un leaker, yo no tengo aquí fuente de grandísimo renombre que me vayan filtrando cosas. Simplemente esto es un canal en el que yo expreso mi opinión sobre diferentes temas. Y personalmente veo que una de las empresas más importantes del mundo del videojuego a día de hoy, como puede ser la propia Sony con PlayStation, una de las mejores posicionadas dentro del mercado como puede ser Sony con PlayStation, a día de hoy se han quedado sin hoja de ruta. Veo que pueden tener una crisis interna dentro de la empresa que no está traducida en el éxito fuera de la misma, pero que sí se puede traducir en un fracaso en los próximos años como no sepan orientar su propia estrategia. Y te vuelvo a decir, no lo digo yo, sino que esta es una de las últimas noticias que venimos viendo desde desde el propio 2021, 2022, y que hemos visto que se han ido desmoronando con el tiempo. Por lo tanto, ¿qué ofrecerá PlayStation? ¿Cuál será su propio as en la manga? Porque a lo mejor tienen un as en la manga el cual pretendan ya utilizar en la siguiente generación para mantener su hegemonía, al menos dentro del territorio de los juegos de alto rendimiento. Bueno, pues lo veremos, ¿no? Yo tengo mucho interés en que Sony, de verdad, no digo que
quiero que no pierda el liderazgo, no. Yo lo que quiero de Sony es que no desaparezca, ¿vale? Y que siga siendo rentable dentro de su segmento. ¿Para qué? Para que Nintendo no juegue sola, para que Xbox, bueno, eso sería más raro, no juega sola, para que Valve no juega sola. Y cuidado, Valve juega sola dentro del territorio de PC. Y bueno, no nos quejamos porque Valve es una empresa muy pro consumidor en muchos elementos, pero cuidado, a mí me gustaría que saliera un buen activo que luche contra la propia Valve, porque a lo mejor mañana, Dios no lo quiera, Gabe Newell pues muere, o Gabe Newell deja la empresa o lo que sea, y quién sabe qué hará el siguiente CEO o el siguiente jefe de esa empresa que tendrá en sus manos, bueno, pues todo el futuro del gaming en PC a día de hoy, lo cual no es positivo. Esperemos que salga también en competencia en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso de la propia Valve que, bueno, no nos quejamos por ello, pero cuidado, podrían cambiar mucho las tornas. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en comentarios y nos vemos en otro vídeo. Chao.